norte de Castilla-La Mancha, y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! El anarquismo es una filosofía basada en este primer principio, la negación del poder o de la fuerza como agente para el logro del bien. El anarquismo sostiene el principio opuesto, el principio de la ayuda mutua. Creo que a menos que sostengamos tal principio y basemos todas nuestras creencias y actitudes en él, no hay futuro ni para el anarquismo ni para la humanidad. Otros principios enraizan en este principio básico, pero a menos que nuestro fin sea la eliminación completa de la fuerza del cuerpo político, no somos anarquistas de convicción. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Hoy os presentamos vuestro magazine Vive y Lucha. Recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 para que nos enviéis vuestra música o lo que queráis enviarnos, vuestras reflexiones, y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Nació en Moscú el 19, era diciembre entre la nieve. Desigualdad latente, marcada con relieve. Rusia medieval, enquistada en lo divino. Zares, dioses, sangre, forces y vidas al filo. Una vida de exilio e incertidumbre. Conspiraciones nocturnas, abolir la servidumbre. Noches frías, grupos secretos, guerra al opulento. Agitando las conciencias, años turbulentos. Una vida estricta renunciando a privilegios. Comulgar con el ejemplo, ni amos ni siervos. Año 74, corre la voz en Pedro y Pablo. Kropotkin se ha fugado, dejando atrás Rusia y los años carcelarios. Recorriste Europa en busca de partisanos. Así es la historia del comunismo libertario. Un siglo después le cantamos a este revolucionario. Brindemos chin chin en homenaje a Kropotkin, que en un siglo sus principios no tuvieron fin. Observar, estudiar, agitar, actuar y escribir. Su mejor legado fue su forma de vivir. Muchos no han profundizado y lo han criticado por dónde hubo nacido, por cómo fue educado. Y nadie elige nacer o no privilegiado, y él fue valiente teniendo privilegios rechazarlos. Y es la forma que tuvo de mirar el mundo, la que puede transformar de un modo profundo. Frente a la norma del dogma más absoluto, tejió la lógica biológica del apoyo mutuo y luchó codo con sus contemporáneos, correligionarios, revolucionarios, internacionalistas solidarios, insurreccionalistas asociados, primitivo coinventor del comunismo libertario. Herederas hoy, anarquistas hoy, libertarias hoy, bandera negra, estela senda de las pioneras. Kropotkin, tu legado, lucha y letras, alas del comienzo, vuelo de la idea. Era de cárcel, hambre, exilio, revolución y guerra. Repartes pan, pan llega, no estás la ciega, colectivización de medios, fábrica y tierras. Justicia para los parias, revolución agraria. Mamá naturaleza manda, corre, anda, vuela, nada. Siente hermana, la esencia primitiva, natura y alma, apoyo mutuo, luz que revela. Sin cooperación seguiremos arrastrando las cadenas. Las penas somos una compañera. Kropotkin vive, Kropotkin suena. Y tras la niebla, el frío invierno traerá por fin su primavera. Se opusieron a su doctrina, nos mostraron una nueva vía. No tiene sentido su maldita plusvalía. Gracias a todos esos que dieron su vida, todos juntos a la conquista del pan. Principio de ayuda mutua como forma de avanzar, Todas juntas gritando no pasarán. Gracias Pior por ese boletín internacional. Somos la extensión de ese 1 de mayo, la voz latente de todos los fusilados. Con Kropotkin las ideas se asentaron. Al cultivar la mente dejé de ser un esclavo. Que ardan las banderas y caigan las fronteras. El fruto pa' quien labra la tierra. No entendieron nunca lo que eran las riquezas. Los que salen del carril se enfrentan siempre a sus rejas. Rejas, 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 rejas. En el
centenario de tu muerte con orgullo fluyo. El primer libro anarquista que me leí fue tuyo. Me rompió los esquemas, la conquista del pan. Me empujó a dedicarle la vida entera al ideal. Hombre de ciencia, importante aportación. Apoyo mutuo como factor clave de la evolución. Progreso y anarquía, tu razón de ser. Balas contra el darwinismo social, venciendo a Spencer. Querido odiado, preso exiliado, referente máximo del comunismo libertario. Junto a obreras, campesinos, refractarios, en lucha contra toda clase de autoritarios. Moriste pobre y sin recurso en Dimitrov. Concurrido entierro con acto de insurrección. Magnovichina, levantamiento en Kronstadt. 1921 sigue intacto en la memoria. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Ahora, cuando venía para la radio, aquí en el portal de Tirso de Molina, ha venido una señora para preguntarme por una calle y me ha dicho: caballero, ¿me puede usted indicar y tal? Y he pensado, es la primera vez que me dicen caballero sin que vaya seguido, acompáñanos a comisaría, está usted detenido. Bueno, seguimos hoy con las devoluciones en caliente, ¿verdad? Con el racismo imperando en todas las noticias y las televisiones. Hemos visto como una pelea de chavales en las fiestas de Alcalá pues se ha convertido en el discurso racista de las televisiones, de los gobiernos, que si bandas latinas. El racismo impera y sobre todo es un racismo clasista, porque claro, si fueran los árabes que vienen con los petrodólares no habría racismo, ¿verdad, amigos? Ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol. Bueno, y de hecho, Mario, hablando de los petrodólares, precisamente este fin de semana ha sido la convención de las criptomonedas aquí en el Within Center, y precisamente aquí ha habido gente de este calao, pero claro, esto sí que es permitido y nos interesa, por supuesto, que la gente entienda cómo funciona esta estafa piramidal que nos quieren vender como la forma de hacernos ricos, y claro, ellos en primera plana. Se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Bueno, sigue la violencia contra las mujeres, siguen los asesinatos machistas, sigue la violencia de los hombres hacia las mujeres y bueno, parece que no pasa nada, que somos el primer país del mundo donde se ha avanzado en estos temas. Ahora hay algunos diciendo que esto de el consentimiento y el sí es sí de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué tipo de relaciones tienen estos personajes que lo niegan o que critican esto, verdad? ¿Qué pasará con ellos? Se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol. Y de hecho, mientras siguen muriendo las mujeres en nuestro país, y bueno, no muriendo solamente, sino que seguimos oprimidas, maltratadas, absolutamente relegadas a un cuarto plano oculto, nuestro presidente, el señor Pedro Sánchez, en la cumbre iberoamericana, presumiendo de lo vanguardista que es nuestro movimiento a favor de la igualdad y que somos un ejemplo a seguir para el resto del mundo. Hagámoslo mirar. Ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol. Bueno, hemos tenido noticias de que el gobierno de la Comunidad de Madrid, esto que decíamos en el anterior programa, que tenían de pasar controles antidroga, bueno, pues están controlando el contenido de
los libros de texto y poniendo y quitando cosas según su propia ideología. Esto es muy grave, ya tratamos el tema en Pedagogía Libertaria hace unos programas y desde luego hay que dejar a los niños que investiguen y que piensen por sí mismos, no adoctrinarlos. ¡Revuelta en el fenopático! Bueno, y hablando de cambio climático, mientras hay algunos países que están tomando iniciativas para replantar y volver a crear bosques para intentar recuperar el clima y la salud de la Tierra, pues nada, seguimos con las investigaciones de la generación de nubes artificiales, que yo no sabía, descubierto que llevan haciéndose desde los años 70. En España es una de las zonas en las que se hace, sobre todo en Valladolid, y bueno, estudiemos el impacto que tiene esto, que está muy bien que queramos que llueva cuando no toca, pero habrá que hacer otras cosas. ¡Revuelta en el fenopático! ¡El hombre del desforcado! Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Adelante, Natalia. No callan, y bajo el yugo asumido, las flechas lanzadas parecen no doler. No callo, y sobre el deseo de libertad, un mundo mejor se agazapa en un burdel. No callan, y viran la cruz de alegría, y el mundo se arrodilla y besa sus pies. No callo, y torno en lucha la injusticia, y las ideas empiezan a no entender. No callan, y cantan al sol que deslumbra, y ya nadie llora por el no poder ser. No callo, y canto al cambio necesario, y lo digno se agacha dispuesto a correr. No callan, y pintan el mundo de azul, y el oprimido encuentra el camino al poder. No callo, y pinto ideas en rojo y negro, y el hambre se esconde por el miedo a comer. Gritan, y todo calla y escucha, y los juguetes rotos cantan y empiezan a bailar. Decido callar, y me encuentro gritando, y solo barrotes confusos tararean la libertad. Muchas gracias, Natalia. Efectivamente nos quieren hacer callar con la ley Mordaza, que es el tema que os presentamos hoy. ¿Qué es la ley Mordaza y por qué es un peligro y qué significa derogarla? Bueno, en un Estado democrático no pueden mantenerse mecanismos que facilitan la impunidad policial en caso de abuso y cuya mera existencia sirve para desalentar a la ciudadanía de utilizar sus derechos. No hace tantos años hubo un tiempo en el que aún era peligroso defender públicamente los derechos fundamentales. En esa época, que parece ahora remota, triunfó una expresión que calificaba las normas conservadoras destinadas a restringir derechos fundamentales, la ley Mordaza. Pero bueno, esto ya viene de gobiernos anteriores, viene de la época de Felipe González y de Aznar, recordar la ley Corcuera, la patada en la puerta, las leyes que hay de ofensas a la religión, por ejemplo, que no se puede decir nada en contra de la familia real. Esto es más antiguo que la ley Mordaza. Recordar también el caso del GAL, ¿verdad? Los asesinatos de mafias policiales. O sea, esto es muy antiguo. Esta es la España democrática del GAL, la España de Felipe y del Aznar. Realmente la ley Mordaza no es más que una reforma de la norma que regula la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esa ley que técnicamente se conoce como Ley de Seguridad Ciudadana, heredada de la ley franquista de vagos y maleantes, lo que os estaba comentando ahora mismo. Y existe desde los años 80 y ha sido siempre muy polémica. En el año 2015 se modificó por completo el texto y se introdujeron nuevos poderes y facultades para la policía. Hay algo muy grave en esto, amigas y amigos, es que a la policía le han dado principio de veracidad. Entonces, lo que diga un policía se presupone que es cierto y lo que tú digas en tu defensa se supone que no es cierto. Y esto es muy grave, es demasiado grave. Voy a poner... Bueno, a mí pasó en los años 90, una detención que tuve. Bueno, pues dentro de la comisaría me pegaron una paliza bastante importante, me dejaron mal. Entonces, bueno, cuando llegué al juzgado de Plaza de Castilla, el médico forense
me vio en tan malas condiciones que decidió él denunciar los hechos. Bueno, pues ¿qué pasó? Hubo un juicio contra los policías que me pegaron la paliza en el juzgado de Plaza de Castilla. Fueron los policías condenados a suspensión y a indemnizarme. Bueno, pues recurrieron a la Audiencia Nacional, fuimos otra vez a juicio y en la Audiencia Nacional salí yo condenado y los policías absueltos. Y a mí me metieron un mes de arresto domiciliario. O sea, encima de darme una paliza, un mes encerrado en mi casa. ¿Por qué? Porque ellos tenían el principio de veracidad. Bueno, fue una reacción del gobierno del Partido Popular a las movilizaciones del 15M. Durante las mismas, algunos cuerpos policiales habían sentido que carecían de instrumentos legales suficientes para perseguir y reprimir las movilizaciones masivas en la calle, y el gobierno conservador decidió remediarlo mediante esta ley. También tuvo algo que ver en esto cuando en 2014 un grupo de enfermos de hepatitis C ocupamos un hospital, porque la ley Mordaza posteriormente también prohíbe ocupar hospitales. La expresión ha tenido tanto éxito que a veces se habla erróneamente de la ley Mordaza para referirse a la interpretación judicial de determinados delitos recogidos desde hace años, incluso siglos, en el Código Penal. Cuando un juez inicia un procedimiento contra alguien por un posible delito contra los sentimientos religiosos, de injurias a la corona, de enaltecimiento del terrorismo o similar, eso no tiene nada que ver con la ley Mordaza, lo hemos dicho antes. Son delitos que existen desde siempre y que siempre han estado sometidos a la interpretación que hagan de ellos los jueces. Es probable que en los últimos años tengamos un creciente problema de jueces que entienden de manera deficiente su propia función y aplican estos delitos con cierto sesgo ideológico, en una cuestión que hay que tratar sin duda, pero que no tiene nada que ver con la ley Mordaza. Sobre todo si son anarquistas, ¿verdad? Lo que opinan, o titiriteros. Bueno, ley Mordaza estrictamente solo es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que aumentando los poderes de la policía ha venido a limitar de manera desproporcionada el ejercicio de algunos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esa Constitución que dice que la justicia es igual para todos, ¿verdad? Lo decía el Borbo sin reírse, el Bobo. Esta norma introdujo, entre otras restricciones, toda una serie de conductas que desde entonces son sancionables con multas. Estas sanciones suponen un problema democrático en sí mismo. Cuando un agente policial considera que algún ciudadano ha cometido un acto sancionable, pues por ejemplo no lo ha tratado con el debido respeto, pues procede a denunciarlo internamente, teniendo en cuenta que su palabra tiene principio de veracidad, lo que significa que no necesita pruebas para condenarte. Bueno, su denuncia va a otro policía, instructor, que examina el asunto y tras ofrecer al afectado la posibilidad de dar su versión, pues propone una sanción. Habitualmente una multa. La multa la impone la autoridad gubernativa, que en general suele dar más credibilidad a la versión policial que a la versión del ciudadano. En la vida real, por tanto, quien multa es la policía, no la justicia. La persona afectada se ve obligada a pagar una sanción que no suele ser inferior a 600 euros sin haber tenido posibilidades reales de defensa. Es una sanción administrativa que hay que pagar con independencia de que se recurra posteriormente ante los tribunales por la vía contencioso-administrativa. E incluso en caso de recurso, el procedimiento que examina si la multa está bien o mal puesta, el ciudadano tiene muchas menos garantías para su defensa que en un asunto penal. El coste del procedimiento judicial y su duración, que puede ser de varios años, hacen que, en la práctica, las multas que impone la policía tengan poco remedio. De estas sanciones hay dos especialmente preocupantes en la medida en que le dan a los agentes policiales un poder sin control del que es fácil que abusen, y que abusan, de hecho, y por eso mismo desalientan a la ciudadanía de ejercer algunos de sus derechos fundamentales legítimos, como el derecho a la protesta o la libertad de movimientos.
Se trata de las sanciones por desobedecer a un agente, en los casos en que no sea delito y por faltar el respeto a un agente. Cualquier policía que vea desafiada su autoridad por un ciudadano que le exige explicaciones ante un acto ilegítimo o que simplemente intenta ejercer sus derechos puede sancionarlo con total impunidad. Esto no es una hipótesis, amigas y amigos, sino algo que está sucediendo, como demuestran los números. Solo en el año 2020 la policía impuso 250.000 de multas por desobediencia. 250.000 ciudadanos, casi el 6% de la población total española, fueron multados por este motivo. Esto a libre discreción de los policías, como hemos explicado antes. Es una cifra, desde luego, escalofriante. Es verdad que ahí han de contarse también las multas impuestas durante la pandemia, que luego se han visto que eran ilegales. Sin embargo, la estadística demuestra que la policía usa de manera desproporcionada estas sanciones en cualquier situación. En los 5 primeros años de la aplicación de la ley hay casi 100.000 multas por falta de respeto o consideración a la policía. Lo que desde luego fue muy grave fue durante la pandemia, este encierro que nos hicieron ilegal, que se ha demostrado que era ilegal. Bueno, yo iba a trabajar, a mí me permitieron seguir trabajando con mi trabajo de conserje, que consideraba servicios esenciales. Iba por la Gran Vía y de repente veía a 5 policías dándole patadas en corro a un chaval que estaba andando por la calle, o sea, con una impunidad. Y así siguen las cosas. Adelante, Natalia. Claro, si es que al final, Mario, precisamente por ese tipo de cosas, nuestra comunidad y el Estado se tiene que plantear el tema de privatizar escuelas, reintroducir religión, porque claro, está claro que somos muy desobedientes, nos portamos muy mal y esto no se puede permitir, claro. En fin, es un cuerpo que, o sea, me parece tremendo y gravísimo que un cuerpo que supuestamente está puesto al servicio del Estado y que tiene el deber de velar por la seguridad ciudadana, sea el que tenga el total poder de imponer justicia por atentados hacia su persona, que ni siquiera están velando por la seguridad pública ni por la seguridad ciudadana, sino que simplemente de forma totalmente subjetiva consideran que el trato hacia su persona es más o menos irrespetuoso, más o menos gravoso y por esto te pueden penar. Claro, es que estamos hablando de multas que habrá gente a la que le puedan suponer no comer, entonces estamos hablando de algo muy grave. ¿Quién juzga las actuaciones policiales y qué consecuencias tiene cuando realmente se verifica que algo es punible? O sea, estamos hablando de que desaparece ¿cómo se llama? El este de inocencia. La presunción. Perdón, la presunción de inocencia, que me he quedado en blanco. Claro, desaparece la presunción de inocencia. Tenemos que ser nosotros quienes justifiquemos que efectivamente somos inocentes y esto no se puede tolerar. Entonces nos encontramos en un desamparo ciudadano total y absoluto que es totalmente incoherente con lo que están vendiendo y que desde luego tiene que terminar. Efectivamente, Natalia. Y entre las ambigüedades, por ejemplo, está el artículo 36.2. Será infracción muy grave de hasta 600.000 euros la perturbación de la seguridad ciudadana en el Congreso, el Senado y las cámaras autonómicas, aunque los edificios estén vacíos. ¿Qué es perturbar la seguridad ciudadana? Interrumpir un pleno, protestar a la puerta, cortar una calle y gritar en una manifestación. La ley no lo define. Otra actitud punible es la falta de respeto y consideración a un policía. Eso es un insulto, un mal gesto, o solo es una agresión. Como veis, todo está lleno de ambigüedad que los jueces van a poder interpretar a su antojo. Y no se determina claramente la magnitud del hecho, para organizar así multas tan cuantiosas como de hasta 600.000 euros. Ahí queda escrito, por si quieren aplicarlo, como le pasaba a Pombo en muchas aplicaciones de la ley que han ido contra él, ¿no? Como han sacado ahí sus cartas y le han oprimido. Las leyes humanas son así imperfectas, lo sabemos. Como imperfectos son los individuos que las crean y las detentan. Mientras tanto, el tiempo y su aprendizaje las pueden ir puliendo, pero es gracias a la gente que se manifiesta, como la reforma laboral, los pasos que hemos dado, aunque no hemos conseguido lo laboral que teníamos antes después de la reforma, pero no es un logro político, sino que fue un logro de 10 años de muchos sindicatos y gente comprometida por la causa.
Las leyes igual, se van humanizando con el tiempo, se van acercando lentamente y progresivamente a lo que consideramos un equilibrio para todos nosotros. Adelante, compañeros. Bueno, pues esto, hay casos de policías que han considerado falta de respeto que una persona los tutee o los mire mal, tan simple como eso. Otros han considerado desobediencia que una prostituta, por ejemplo, no acepte cambiarse a una calle menos concurrida cuando así se lo han indicado. Sin llegar a eso, cualquier ciudadano que se atreva a protestar ante un abuso policial puede asumir que es previsible y muy probable que en respuesta le impongan una multa de 600 euros por no respetar u obedecer adecuadamente a los agentes. Los abusos son ya la norma. Basta la palabra de un policía para la sanción administrativa. En el mejor de los casos, si la persona multada tiene pruebas indiscutibles de que ha habido un exceso, puede intentar recurrir la multa judicialmente, pero, como se ha dicho, es un procedimiento costoso que durará algunos años y de resultado incierto, con el sobrecoste que pueda tener además para el ciudadano, que no siempre se lo puede permitir, claro. Por esto, es imprescindible eliminar al menos estas dos sanciones. En un Estado democrático no pueden mantenerse mecanismos que facilitan la impunidad policial en caso de abuso y cuya mera existencia sirve para desalentar a la ciudadanía de utilizar sus derechos. Junto a estas dos sanciones hay otras igualmente preocupantes. Entre ellas destacan no comunicar una manifestación adecuadamente antes de su convocatoria o la utilización de imágenes de los cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro a los agentes. Se trata de dos castigos que pueden tener un efecto disuasor sobre los derechos, aunque la realidad es que hasta el momento apenas han sido utilizadas para imponer multas. Sería conveniente eliminarlos, por el mero hecho de que constituyen una amenaza para el derecho fundamental de reunión y la libertad de información. Aunque los datos demuestran que en la actualidad no suponen un grave problema, su mera existencia, como decimos, es una amenaza para los derechos humanos. El ideal sería eliminar definitivamente la posibilidad de que la policía, con su propio criterio y solamente con su criterio y sin control externo alguno, pueda multar a la ciudadanía por comportamientos que puedan constituir el ejercicio de un derecho fundamental como puede ser manifestarse, caminar, expresarse o protestar. Adicionalmente, en esta ley que regula el trabajo de las fuerzas de seguridad, sería conveniente afianzar la protección de los derechos fundamentales. Es posible mejorar las obligaciones de identificación de los policías para facilitar la denuncia de los abusos, reducir el tiempo máximo por el que se puede retener a un ciudadano para su identificación, prohibir la utilización de material antidisturbios excesivamente dañino como pueden ser las balas de goma, etc. Parece que por fin algunos partidos políticos, incluidos los que forman la coalición de gobierno, van a iniciar la reforma de la ley Mordaza. Ya se sabe que cada vez que el autoritarismo gana espacio y la ciudadanía pierde derechos, suele ser irreversible. Para evitarlo, hay voces que exigen que la ley se derogue y no se reforme. Yo pongo en duda lo de que los partidos del gobierno vayan a quitar la ley Mordaza. Lo pongo mucho en duda, Natalia. Sí, es verdad. Además lo utilizan como moneda de cambio y para hacer su publicidad, pero cierto es que Pedro Ladrador, pues perro, perdón. Recuerda la reforma laboral, que no han hecho nada más que vender humo. Pues esto es lo mismo. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Es un caso de vulgarización de los términos jurídicos que resulta bastante expresivo. En el lenguaje de la calle, derogar significa volver a la situación anterior y la idea se entiende perfectamente. Técnicamente, sin embargo, no es tan sencillo como esto. Los propios juristas no se ponen de acuerdo sobre qué significa derogar. Derogar la reforma de 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana solo puede hacerse mediante otra ley de reforma que elimine las novedades introducidas entonces y modifique estos cambios, volviendo a la formulación anterior. Esto es una tarea técnicamente difícil y que en la práctica no tiene mucho sentido. Políticamente, además, quien exige la derogación de la reforma de 2015 no suele haberse leído con detalle dicha reforma, hasta el punto de exigir que se descambie absolutamente todo lo cambiado entonces. Jurídicamente no existe la derogación. Recordad esto cuando los políticos prometan, antes de ese circo que llaman elecciones, que solo existe la reforma o la sustitución de una ley por otra nueva. La demanda social de derogar la ley Mordaza es razonable, pero solo puede concretarse en la exigencia de que se eliminen de la ley los contenidos lesivos con los derechos fundamentales. Es decir, que dejará de haber ley Mordaza si se elimina todo lo que permite la impunidad policial y lo que desalienta el ejercicio de los derechos políticos y fundamentales. Es el momento de recuperar derechos y, como mínimo, la ley Mordaza no desaparecerá mientras los agentes de la policía puedan multar impunemente a cualquier ciudadano que no haya cometido ningún delito. Otra cosa sería solo propaganda. ¡Está en la calle!
unos bandidos y no queremos que nos traten como escoria. Vivimos tras esta música escondidos, escaqueando en lo duro de la vida. Aún así tampoco ha sido fácil descubrir a la gente el auténtico espíritu. Color ska, agitación de Scalari Rude Club. Scalari Rude Club, lo baila el skin. Scalari Rude Club, hasta se mueve el punk. Scalari Rude Club, yo lo bailo así. Dime qué es lo que haces tú. Scalari Rude Club, lo baila el skin. Scalari Rude Club, hasta se mueve el punk. Scalari Rude Club, yo me muevo así, todos unidos en el club. Algunos dicen que este ritmo es vacilón, que lo que hacemos no tiene ningún mérito. Pregunta a los jamaicanos Rude Boys si fácil era echar maderos de sus guetos. Pero aquí tampoco ha sido fácil escuchar esta música con el auténtico espíritu. Color ska, agitación de Scalari Rude Club. Rude Scalari Rude Club. Seguimos, compañeros y compañeras, en Radio Tirso Libertaria. Hacemos mucha ilusión en la que tenemos de crear un mundo nuevo, a la democracia, ¿no? Pero recordar, como dijimos en el programa, cómo nos gobiernan representativamente. O sea, son gobiernos representativos que no es una democracia, ¿no? Pero hacemos siempre alusión a lo que ellos dicen que es la democracia, ¿no? Por ejemplo, la democracia ateniense, ¿no? Tuvo tiempos en aquella época que no existía realmente una democracia, ¿no? Más bien había monarquías, se podían considerar así, dictaduras oligárquicas y tiranías. Sin embargo, fue a finales de ese mismo siglo, ¿no? de aquella antigua época, cuando se estableció la democracia griega o democracia ateniense propiamente dicha, gracias a la reforma de otro gobernante de la época que se llamaba Clístenes. Fue este político quien rompió el poder que ejercían los aristócratas en la toma de decisiones políticas. Cambió la forma de gobierno, haciendo que las decisiones se tomaran reorganizando a los atenienses en tribus o asambleas, en función del lugar en donde vivían, en vez de hacerlo en base a su riqueza. Esto fue un escalón importante, ¿no? Como vemos, el ser humano va intentando equilibrarse con las leyes naturales que están por encima de las leyes humanas, que son imperfectas. Y como una piedra, ¿no? o los minerales van cambiando de forma y se van formando, como el oro que se va formando cuando pasan 100 años, 100 y pico, pues nosotros vamos caminando siempre a la perfección, que en este caso el oro sería la anarquía, ¿no? Y así fue la democracia durante 200 años, la democracia griega en el siglo V a.C., donde se dio mucha importancia a la eclesía,
¿Qué era la eclesía? La eclesía, compañeros y compañeras, eran las asambleas donde el pueblo decidía en asambleas. Era muy interesante. Pero como eran humanos que todavía no habían evolucionado tanto como nosotros, podían participar todos los del pueblo, no hacía falta ser rico ni reyes, que es lo que hacen ahora, que los monarcas dejaban participar solo a los nobles y los plebeyos no podían entrar. Pues esto, como era mucho más antiguo, no podían entrar los esclavos ni las mujeres, pero eso ya lo hemos ido puliendo, ¿verdad? Vamos caminando hacia ese oro del que estamos hablando. Adelante, compañero Mario. Bueno, pues ahora en la actualidad regresamos al invierno de 2015, cuando la mayoría absoluta que tenía el Partido Popular se hizo sentir con crudeza. Eran tiempos convulsos, con los movimientos sociales bien articulados, especialmente los relacionados con la crisis de la vivienda, síntoma dramático de la dura crisis económica y social de la que se venía. El gobierno de Rajoy creyó que con la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana podía poner un dique a la efervescencia de reivindicación social de aquel entonces. Yo recuerdo a esa época que había un montón de gente en las calles, no solo los de la plataforma de afectados por la hipoteca, éramos también los de la hepatitis C, eran las marchas de la dignidad, era la marea blanca, eran las mareas ciudadanas. Entonces, claro, vieron que había tanta revolución social y algunos espabilados dijeron: vamos a crear un partido político que se llama Podemos, y se disolvió toda esa movilización. Ahí está la trampa, ya lo hablamos en otros programas. Aprobada en marzo y entrada en vigor el 1 de julio de 2015, la llamada desde entonces la Ley Mordaza ha sido objeto de críticas no solo por ONGs internacionales como Amnistía y Human Rights Watch y colectivos sociales españoles, sino también por la Unión Europea, especialmente por los comisionados de derechos humanos del Consejo de Europa. De hecho, en el 7º aniversario de su vigencia, la plataforma No Somos Delito, que aglutina a varias entidades que cuestionan este marco legal, realizó una performance frente al Congreso con la boca amordazada en una cinta azul. Los activistas entonaron canciones alusivas y leyeron un manifiesto exigiendo la derogación. No es casual que tanto el PSOE como Unidas Podemos en ambas campañas electorales de 2019 mencionaron su derogación como una promesa, algo que quedó plasmado en el acuerdo de investidura firmado en diciembre de ese año. Papel mojado, ¿verdad? Este compromiso no fue baladí a la hora de sumar apoyos en el pleno de investidura que habría en el mes siguiente. La ley Mordaza es considerada un oprobio por muchos sectores. A poco más de un año para que comience la campaña electoral para las generales, las promesas incumplidas comienzan a adquirir relevancia, y la pandemia y la invasión rusa a Ucrania no serán excusas eternas. Un nuevo proyecto Pantochek de la web Neutral indica, de hecho, que la coalición de Moncloa ha cumplido en reforma total solamente con 34 de los 100 principales compromisos ante la ciudadanía. Yo tengo que decir que estas plataformas de Neutral y tal, creadas por dirigentes de las televisiones, no me ofrecen ninguna garantía. O sea, ellos te dicen lo que es mentira y lo que es verdad, según les parece a ellos, pero en realidad no es así. Para hacer memoria a quienes no sigan el asunto en el circo parlamentario, ¿verdad? PSOE y UP pactaron en noviembre pasado una modificación a algunos artículos. Ya la palabra derogación ni es considerada, pero tanto ERC, PNV, EH Bildu y otros aliados parlamentarios consideraron insuficientes esta propuesta. También comparte este criterio la formación morada, pero en esto suele pendular su juego táctico en el Congreso. Permite el debate, pactando con su socio mayoritario, a sabiendas que luego el soberanismo vasco y catalán exigirán lo que ellos también avalan en voz baja.
O sea, eso es el circo parlamentario que lo que hacen es divagar y seguir engañando a la gente. Por eso nosotros no votamos y no entramos en ese circo. Bueno, actualmente la situación es de preponencias, según confirman fuentes de las negociaciones, porque las ponencias en la Comisión de Interior, en la que se debate la reforma, están paralizadas ante la falta de acuerdo. Las conversaciones informales vienen desarrollándose en paralelo a la espera de acercar posiciones, y los sindicatos de fuerzas de seguridad han pedido que no haya cambios en la ley. Claro, ellos están muy a gusto con estas leyes. Si fueran más restrictivas, más a gusto estarían. Y amparados por la derecha española y algunos medios, e ignorando las críticas de Bruselas y organizaciones internacionales. El sector más conservador de los efectivos, vertebrado alrededor de la Asociación Justicia Salarial Policial, que es Jusapol, y estos sí, ¿verdad? Estos sí pueden rodear el Congreso y sí pueden insultar y agredir a parlamentarios, que no pasa nada. Sin embargo, cuando rodeamos nosotros el Congreso sí que pasaba, ¿recordáis? Bueno, y de sus dos marcas electorales, el sindicato judicial, policial, Jupol, y la Policía Nacional, y la Asociación Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, han hecho sentir su total disconformidad con esto que dicen que es la derogación o la reforma de la ley Mordaza, que se va a quedar igual. Bueno, uno de los diputados soberanistas que participa en las negociaciones dijo que el PSOE está buscando algo cosmético y está recibiendo presiones del ministro Grande Marlaska para no avanzar más. Con pocos matices, otros legisladores y los colectivos comentan lo mismo. Por ahora la reforma está estancada. El Partido de los Negocios Vascos, impulsor de los cambios hace años, quiere modificar 40 artículos y que sea de calado, aunque quizás no sean del mismo calado que buscan EH Bildu, ERC, Junts per Cat y Más País, quienes por ahora están más en el no que en la abstención o en el positivo. O sea, sigue mareando a la ciudadanía. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Bueno, pues vemos de nuevo, ya lo hemos visto también en otros programas, nos adherimos a la línea europea cuando nos interesa y cuando nos gusta. Y cómo no van a dejar que la policía rodee el Congreso, Mario, con lo bonito que quedan todos los uniformes, el azul que le sienta tan bien a este país. Si es que no sabemos conjuntar, es una cuestión de estética y bonito visual. Bueno, en fin. ¿Cuáles son los puntos en el conflicto? La ley tiene 54 artículos y una decena de disposiciones adicionales. La clave de las divergencias están encerradas en ítems que tiene que ver con las multas por desobediencia y falta de respeto a la autoridad, con la negativa a identificarse, con los límites a la grabación y difusión de actuaciones policiales en la vía pública, a la regulación de manifestaciones y reuniones y a las disposiciones adicionales sobre los funcionarios de prisiones y sobre las llamadas devoluciones en caliente. El responsable de Derechos Humanos de Amnistía Internacional de España, Carlos Escaño, explica por qué hace falta modificar los artículos que, en el acuerdo de los partidos de gobierno, no se tocan y siguen siendo lesivos. La ley hizo que la policía de turno pueda actuar como juez y parte y te haga una multa por la vía administrativa. El policía te pone una multa y te la llevas. En cambio, si fuera por la vía penal, tiene que haber una denuncia y el policía tiene que demostrar la culpabilidad y un juez deberá resolver escuchando a ambas partes. Vaya, lo que debiera ser para que exista el principio de equidad, lo que viene a ser justicia real y esta revisión que reclamamos para que esta presunción de inocencia sea derecho real. Además, recuerda que las sanciones por delitos penales tiene que ver con la situación personal del sancionado y, en cambio, por vía administrativa, el parámetro no es el mismo, lo que la hace más gravosa todavía. Un ciudadano pierde la presunción de veracidad y debe hacer un gran esfuerzo para demostrar su inocencia ante, por ejemplo, la palabra del efectivo policial que dice haber sido faltado al respeto por un ciudadano. Recurrirlo es un castigo en sí mismo. Sí, claro, efectivamente, siempre cuando alguien ha sido acusado no ha tenido que él demostrar su inocencia, han tenido que demostrar los acusadores su culpabilidad, ¿verdad? Pues esto es todo lo contrario de lo que pasa ahora.
Y efectivamente el estigma que supone el tener que estar buscando motivos para que te reconozcan como inocente, que claro que es que no debiera ser así nunca. Con respecto a la grabación de imágenes, la ley dice que no se podrán difundir si ponen en riesgo la seguridad y la moral de los policías y sus familias. Y el Gobierno, en su propuesta, hace un matiz semántico que en los hechos cambia algo para no cambiar nada, porque dice lo mismo en el fondo, que no se podrá grabar, pero no que se podrá grabar, pero no difundirlas si se humilla o trae problemas a los policías. Esto, claro, es muy tramposo, porque tú necesitas grabar para poder hacer una identificación, pero eso puede ser humillante y puede poner en riesgo a las familias, pero sin embargo cuando la ley y el orden te graba a ti, lo utiliza para perseguirte sin ningún tipo de fundamento, igualmente te humilla y pone en peligro a tu familia, entonces en ese caso no hay ningún problema. Tenemos que, de nuevo, hacérnoslo mirar. Además reitera que lo de la filmación, aunque se modifique, puede ser reprimida por vía del artículo 36.6, el de la desobediencia que mencionábamos anteriormente. Es lamentable que hayan pasado ya 6 años con mayoría para impulsar la reforma o derogación y hasta el momento no se haya hecho, que si el proyecto se aprobase así como está, mantendría los elementos más gravosos. La labor de los medios en esto es fundamental. Cuando estaba Rajoy, varios medios grandes daban cabida a esta cuestión, pero ahora ya no tanto. En la sensibilidad de la gente influye la cobertura mediática, y doy un ejemplo. Tuvo mucha más cobertura la protesta de Jusapol contra los cambios que la movilización que hubo en febrero en 25 ciudades pidiendo la reforma de la derogación que cualquier otra de las movilizaciones que pueda haber precisamente en pro de la eliminación de los artículos de esta ley. Como siempre, los medios de comunicación son claves, son los que nos indican qué es lo que tenemos que luchar y lo que no, y esto es lo que hace que siga siendo tramposa esta argumentación y esta ley. Otro punto clave es el de las devoluciones en caliente. En 2015, el PP incorporó este ítem en la ley Mordaza con una vieja treta legislativa, que es incurrir el cambio como una suerte de apéndice dentro de la reforma de una norma, buscando así esconder la modificación que se pretende colar, quedando eclipsada totalmente por una ley más amplia. Esto es los tejemanejes que tiene esta gente y la capacidad de intuición e inteligencia. Cuando quieren poner la lupa bien, se les da re bien también. La disposición adicional 10ª da marco legal a las devoluciones en caliente, pero Moncloa asegura que modificará este aspecto cuando reforme la ley de extranjería. Otra cosa que también estamos esperando que ocurra, algo que los colectivos y la oposición cree que es una mentira piadosa de difícil concreción. Ya lo hablamos con Jesús Cintora cuando estuvo en este programa, ¿verdad? Quién controla los medios de comunicación y qué importantes son para deformar la verdad y para secuestrar la verdad. Lo hablamos también en esta radio. La propuesta de reforma que por ahora está encima de la mesa no reforma de manera garantista de derechos, lo que hace que solo es maquillar la ley que tenemos desde 2015. En este sentido, remarca que los artículos mencionados previamente se utilizan más para reprimir, que es cuando se castiga a través de multas administrativas. ¿Recordáis cuando explicamos esto en el programa El síndrome de Servus? ¿No? Cuando iba a una manifestación, hay primero 20 policías identificando a todo el mundo que pasa por la calle, y luego ellos mismos, ya cuando está la manifestación y la protesta coincide con la apertura de los telediarios, provocan altercados, mismos policías infiltrados, ¿verdad? Y empiezan a repartir palos y queda totalmente difuminada lo que es la protesta, y lo único que sale es que hay palos y que hay, en fin, altercados. Esto es importante porque se produce un efecto en las personas activistas, que es que tengan temor. Añade y recuerda que las multas van desde los 600 hasta los 600.000 euros. Algunas entidades, sobre todo las que luchan contra los desahucios, están ahogadas por estas multas. También recordó que desde la aprobación de la ley Mordaza hasta 2019, antes de la pandemia, se impusieron 140.000 sanciones en base únicamente a los ítems de desobediencia, resistencia a la autoridad y negativa a identificarse. Por su parte, la portavoz del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos
Iridia Sihan Korrich afirmó que ellos exigen la derogación total de la ley Mordaza, porque en ella están previstas las redadas por perfil étnico, que son profundamente racistas, y lo único que hacen es violentar de manera sistemática y perpetuar el racismo institucional, porque siempre son las víctimas de estas técnicas normalizadas de redadas, principalmente en personas no blancas, afrodescendentes o magrebíes. Efectivamente, compañero Mario y Natalia, pues haciendo de nuevo un puente, ¿no?, a la filosofía, como hemos dicho, es la naturaleza lo que tiene unas leyes que son perfectas, nosotros somos imperfectos, y es gente imperfecta quien nos gobierna y nos hace esclavos. Quiere decirse que ellos van a hacer leyes bañadas de concepciones de bien y mal o de moralidad, pero que en realidad solamente están hechas para su beneficio. Y muchas leyes que nosotros estamos propiciando para mejoras de nuestra propia sociedad, pues son ilegales. Pues igual que si ahora fuéramos al pasado y quisiéramos hacer leyes para los esclavos, nosotros seríamos los ilegales, ¿no? Cuando venimos de un mundo en que eso es equilibrio con los derechos humanos. Pero claro, si vas a un sitio así, ellos nos quieren transmutar todo y volver a tiempos pasados siempre, que les sigan beneficiando a ellos, adornados pues con otro tipo de instrumentos, porque ya no pueden empalarnos, ¿no?, como hacían antes. ¿Son una misma cosa el estado natural y la ley natural? No, el estado natural es el estado primitivo, la civilización es incompatible con el estado natural, al paso que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad. La naturaleza siempre hace progresar las especies, ¿no?, a través de nuestra sabiduría, nuestro propio intelecto, pero las leyes que están creando nuestros amos, nuestros políticos, no traen progreso. El estado natural es la infancia de la humanidad y el punto de partida de su desarrollo intelectual, moral y de todo su conocimiento, siendo perfectible en el hombre y llevando en sí el germen de su mejoramiento. No está destinado a vivir perpetuamente en un estado natural, ¿no? Vamos a ir cambiando y propiciando diferentes tipos de organizaciones sociales. Como hemos dicho, esas piedras van transmutando, son minerales, y vamos caminando a un mismo sitio, en este caso el oro en la anarquía, donde vivir así perpetuamente. El estado natural siempre es transitorio a los cambios que nosotros como especie vamos a hacer, ¿no?, en el progreso de la civilización y la ley natural. Por el contrario, se rige a la humanidad entera, da igual qué tipo de organización tengamos, va a seguir por encima, ¿no? Y el hombre se mejora a medida que la comprende y la practica mejor. Pues una forma de practicar las leyes naturales es siendo como la naturaleza, ¿no? Normalmente la naturaleza cuida a sus especies, les da un entorno, un hábitat. Muchas veces la tierra sí se sacude la espalda y hay eventos, pero después de un incendio el bosque crece mejor. Eso ya son causas naturales que están fuera de nuestro control. Señor Inquisidor, un asunto divertido, le contamos brevemente, un minuto por favor. Por cierto, qué cabrón, vaya gol nos ha metido entre los muchos recortes la libertad de expresión. Esta nueva dictadura nos la pone muy dura. Si hay que jugar, juguemos, pero no esperemos más. Vamos a jugar al juego de la ley de la mordaza. Daremos solo una pista, quién sabe de qué se trata. 20121973, 20121973. Vamos a jugar al juego de la ley de la mordaza. Daremos solo una pista, quién sabe de qué se trata. 20121973, 20121973. Vamos a pasar bomba, a ver cómo se interpreta este inocente acertijo que ser nada igual pudiera. Busque guardias de la patria, indicios de algún delito, puede que solo encuentren sus errores obsesivos. No busquen donde no hay, no mientan de esa manera. No busquen porque al final el huevo esconde sorpresa. Vamos
Vamos a jugar al juego de la ley de la mordaza. Daremos solo una pista, quién sabe de qué se trata. 20121973, 20121973. Vamos a jugar al juego de la ley de la mordaza. Daremos solo una pista, quién sabe de qué se trata. 20121973, 20121973, 20121973, 20121973. Seguimos, compañeros y compañeras, en Radio Tirso Libertaria, haciendo alusión a la Inquisición, como decía la canción. Qué terrible fue aquella época, ¿no? Pandemias, una desigualdad social brutal, las religiones detrás del poder, imperios sometiendo y exterminando a pueblos enteros, racismo, niños esclavos, mujeres asesinadas por ser mujeres y políticos en lugar de científicos. Bueno, también hay que decir que la ciencia dogmática está bajo el control de la política, ¿no? Y con ella también nos controlan y nos dirigen. Nos separan en muchos casos de la naturaleza, que es lo que estábamos haciendo un puente antes filosóficamente hacia las leyes de la naturaleza, porque una consecuencia natural de nuestras ideas anarquistas es la propia naturaleza. Fijándonos en ella, sabemos cuál es nuestro camino, porque la anarquía se parece más a un equilibrio con la misma tierra y la naturaleza. Teniendo así el hombre menos necesidades en estado natural, no siente todas las tribulaciones que se le crea en estado más adelantado, que debe pensarse entonces de la opinión de los que miran aquel como el de más perfecta felicidad en la tierra. Bueno, muchas veces nos creemos que podemos ser felices teniendo todo, pero si están nuestros compañeros y compañeras que están sufriendo y no tienen nada, no se puede ser perfectamente feliz, porque ¿qué haces tú mientras y ves a los compañeros y compañeras cayendo, ¿no? El hombre, por lo tanto, debe progresar, siempre hay que progresar, hay que caminar hacia ese punto luminoso que para nosotros es la anarquía, es ese equilibrio, ¿no? Y no se puede volver de nuevo al estado primitivo. Si progresamos es porque así lo estamos eligiendo y porque así la propia naturaleza está progresando. Esa es nuestra metamorfosis, el progreso, el cambio, el mundo nuevo. Adelante, compañeros. Pues sí, efectivamente, ahora vamos a pasar a explicar cuáles son los puntos más dañinos de esta ley, ¿verdad? Como por ejemplo lo que afecta al derecho fundamental a la intimidad y a la libertad personal. O sea, los policías te pueden grabar, pero tú a ellos no los puedes grabar. Esto no es así, sí los puedes grabar. Lo único que te pueden meter mano es si lo difundes en redes sociales y demás, pero sí se puede grabar a los policías y de hecho hay que grabarlos para protegerte. Bueno, el artículo 36.23 establece multas por difundir imágenes o datos personales o profesionales de los agentes de policía. Si pueden poner en peligro la seguridad personal o familiar de la gente. ¿Quién decide si hay peligro o no? ¿Cómo se combina esto con la grabación si algún policía se extralimitara? Las precauciones con los ciudadanos es menor. Los agentes sí podrán grabar a las personas de acuerdo con la legislación vigente en la materia, sin ningún pero condicionante ni justificación para hacerlo. Bueno, también afecta al derecho a la información, porque el derecho a informar no es matizable en una ley administrativa, sino en el Código Penal. También afecta al derecho de defensa y utilizar los medios de prueba pertinentes. Otra muy agravante es lo que afecta en el derecho a la huelga. La ley Mordaza limita el derecho a la huelga y a la libertad sindical, aunque el texto no lo menciona de manera explícita, sino que impone multas por obstruir el desarrollo de las funciones de un empleado público, por ejemplo. Lo que, según han denunciado sindicatos, pues atenta contra el derecho fundamental de huelga. También sanciona por perturbar la seguridad ciudadana mediante
la colocación de objetos, mobiliario, contenedores o neumáticos y por tanto pone en diana a los piquetes. La ley castiga ocupar un inmueble en contra de la voluntad del propietario, lo que permite multar la presencia de sindicalistas en empresas en caso de huelga, o de activistas como lo que hicimos nosotros, los enfermos de hepatitis C, que ocupamos hospitales para pedir nuestra medicación. Ahora no podríamos ocupar ningún hospital y seríamos multados. Bueno, las multas por manifestación. Esta ley, ¿verdad?, aumenta las multas por manifestarse sin permisos, por la negativa a disolver una concentración o por provocar altercados que provocan siempre policías infiltrados, hay que recordarlo. Y las sanciones pueden ir desde los 600 euros hasta los 600.000, si la protesta se desarrolla cerca de instituciones como el Congreso o el Senado y perturba su funcionamiento. También llamar en Twitter, en Facebook, en Instagram a iniciar una manifestación sin autorización también puede ser sancionado. La norma permite castigar además con multas desde 600 hasta 30.000 euros a personas que impidan un desahucio. Esto desde luego es tremendamente grave, ¿verdad, Natalia? Sí, es muy grave porque además es que va totalmente en contraposición del derecho que tenemos de apoyo mutuo, de solidaridad. Entonces, este tipo de normativas son las que rompen el tejido social que, en teoría, estos señores deberían estar velando por mantener seguro. Entonces, esta es la ironía y la trampa de este tipo de legislaciones que no permitan que nos establezcamos de forma solidaria y comunitaria. Así es, efectivamente. Vemos como, por ejemplo, lo hemos dicho antes, grabar a policía, ¿verdad? La ley aprobada por Rajoy castiga el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Todo lo deciden ellos mismos, ¿verdad? O de instalaciones protegidas o en riesgo en el éxito de una operación con respecto a derecho fundamental a la información. Las multas por grabar a gente de la seguridad pueden llegar hasta los 600.000 euros. A este respecto, claro, ya no es cuestión de grabar y difundir, que hemos hablado del doble rasero que utilizan. Yo he sido víctima de una grabación por parte de los agentes de seguridad, en este caso de la policía secreta, y yo fui consciente de esta grabación porque fue subida por ellos mismos a las redes sociales, y claro, a ese respecto no hay nada que hacer. Ellos sí que pueden difundir tranquila y abiertamente imágenes tuyas haciendo actividad sindical y social, y eso no hay forma de defenderlo. No, y sobre todo, Natalia, el tema de las redes sociales, como acabas de decir. Yo tuve una experiencia muy mala y fue lo siguiente. Bueno, pues por dar una rueda de prensa, por organizar el Rodea del Congreso, ¿verdad? Bueno, pues en redes sociales, en una cuenta que tenía yo en Twitter, me hicieron un Photoshop, alguien, ¿no? Un tuit que yo no había escrito. Bueno, pues lo difundieron por las redes sociales, sindicato de policía. El caso es que a mí me detuvieron y me hicieron una acusación porque llamaba a la lucha armada, cosa que era totalmente falsa. Y bueno, me hicieron una petición de 4 años y 6 meses de prisión y $500.000 de multa. Fui a juicio y en el juicio salí absuelto porque, claro, tú cuando publicas algo en una red social hay una huella digital que queda ahí impresa, entonces no había prueba. Se demostró en el juicio, la científica, la pericial de la Guardia Civil, demostró que yo no había escrito eso, pero claro, el Photoshop y los 2 años que estuve yo con toda la presión psicológica, yo y mis familiares y demás, mi esposa, con una petición de 4 años y 6 meses de prisión, pues eso fue totalmente bestial.
Y lo pueden hacer ellos pueden decir, los sindicatos policiales, esta persona ha escrito esto, siendo mentira, te montan un caso, te llevan a juicio, y aunque haya salido a suelto, ¿quién me quita a mí toda la presión? Y sobre todo, pues a mi compañera. En fin, así funciona la ley Mordaza, ¿verdad? Otro aspecto de esta ley son las devoluciones en caliente, lo hemos hablado antes. Este es uno de los temas más sensibles incluido en la ley, ya que autoriza las devoluciones en caliente de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla. Esto es, devolverles al otro lado de la frontera cuando hayan pisado territorio español, cosa que es ilegal, sin ser identificados y sin darles opción de protección. Tenemos muchos casos de personas que han sido perseguidos políticamente en sus países y los devuelven, incluso en casos en los que, como hemos dicho, la vida de estas personas corra peligro en sus países de origen, pues violando los derechos humanos fundamentales. Este caso a mí me irrita especialmente porque, bueno, por supuesto ninguna persona tiene derecho a que se le haga un daño tan atroz. Hay mucha gente que escapa de sus países por la motivación que sea, es que no somos quienes además para juzgar el motivo, y está claro que a esta gente les interesa identificar cuando les viene bien o cuando les sale del pie. A mí me gustaría matizar a este respecto que desde 1978 se manifiesta el reconocimiento y ejercicio del derecho a la protección internacional, y que en 2009 se firmó una ley, la Ley de Regulación del Derecho a Asilo y Protección, que obliga a proporcionar servicios sociales a personas solicitantes que declaran que están en estado de necesidad. Entonces, claro, esto se les está negando total y rotundamente a estas personas que vienen y que sin identificar se las vuelve a meter de malas formas para volver a su país, en el mejor de los casos cuando no han sido sometidos a la violencia a la que desgraciadamente estamos acostumbrados a ver en las últimas llegadas. Bueno, también vemos cómo esta ley se metió con el tema se inventaron el tema del botellón, que eso ha existido toda la vida, ¿verdad? Pues la gente juntarse en la calle y beber algo, ¿verdad? Bueno, pues la ley estableció que además penalizar otras conductas como el consumo de alcohol en las calles, con multas de hasta 600 euros para quien hace un botellón, y entre 600 y 30.000 euros, por ejemplo, pues por fumarse un porro en la calle. ¿Y cuántas de estas multas se ahorran tramitar, Mario? Porque bien sabemos que hay veces que simplemente lo que hacen es quitarte lo que lleves en los bolsillos, no lo declaran, quedamos en paz, no te pongo la multa, chavalito. ¿Por qué, señores? ¿Qué pasa luego con esta droga que eliminamos de la vía pública? ¿Quién la consume? ¿Qué hacen luego con esto? Bueno, pues yo lo veo muy claro. Si desaparece de los bolsillos, no queda registrado en ningún lado, pues alguien luego hará uso de ella. Bueno, Natalia, el tema de la ley Mordaza, ¿verdad?, va totalmente en contra de lo que es la libertad de expresión en España, ¿no es así? Totalmente de acuerdo, Mario. Ya no, claro, es que te iba a decir, no solo en España, en cualquier cabeza con dos dedos de frente está claro que está atentando contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por supuestísimo, contra la libertad de expresión de todos nosotros. Adelante, Óscar. La ley Mordaza y en concreto todas las leyes, ¿no? En general, hemos hecho un puente a la filosofía, y para hacer un epílogo final decir que las élites económicas y los grupos organizados de interés tienen un impacto sustancial en la política, y no solo en la política, en la propia realidad. Como sabéis, una mentira dicha 100 veces se vuelve verdad. La filosofía concreta del existencialismo, que no me salía la palabra, pues dice, por ejemplo, que somos individuos separados de todo, ¿no? Pero son filosofías que hay que ir profundizando y actualizando, porque realmente estamos dentro de una naturaleza que es la Tierra, de un universo, y no podemos estar separados de él. Más cuando se han hecho descubrimientos como que la propia conciencia ejerce influencia en las partículas subatómicas, ahí en nada.
Pues la realidad es lo mismo. Queremos avanzar también en CNT-IT, tenemos proyectos para el 1 de mayo, de imbuir un poco de filosofía, ¿no? Un poco de ese sentimiento que nos une a todos y el apoyo mutuo, la solidaridad que tanto nombramos, de hacerlo real, para que no solo atendamos a obreros que vienen a consultarnos en consultas laborales, sino que hagamos un seguimiento de esas personas cuando son militantes junto a nosotros y mejoremos todos juntos. Porque es en ese mejoramiento, cuando seamos muchos, cuando seamos toda la tierra de un mismo padecer y de una misma profesión evolutiva, que vayamos progresando, ¿no? Cuando eso cause la propia transformación, ¿no? Y eso es algo que funciona así en la propia naturaleza, lleva su tiempo y mientras tanto nosotros somos una herramienta para que todo eso se genere en pequeños núcleos, pero somos conscientes de que ahora no somos ese mundo nuevo, somos una herramienta para ese mundo nuevo. El progreso al completo es el objetivo, pero los pueblos, muchas veces, los pueblos más evolucionados en leyes, en ciencias, en sabiduría, son los más déspotas. ¿Por qué? Porque no están dando importancia a este equilibrio, a esta filosofía, de hecho la están quitando de las escuelas, y son los individuos más maléficos, por así llamarles, los que gobiernan esos países tan evolucionados, ¿no? Que tienen tanta infraestructura, ¿no? Son los más ilustrados, son los que muchas veces pervierten más la humanidad, ¿no? Y crean más guerras. Y así se sirven de ellas y de su inteligencia para hacer el mal, ¿no? Y se olvidan de la filosofía, de la moralidad, que son fuerzas que forman parte de nosotros mismos y que sin duda existen y hay que equilibrar. Este es el epílogo final, compañeros y compañeras. Sigamos en Radio Tirso Libertaria. Vale, pues gracias, Óscar. Después de esta reflexión filosófica más bien abstracta, vamos a volver otra vez a hablar de la situación que estamos viviendo, porque hablando de la situación de la libertad de expresión en España, nos tenemos que poner radicales. Y me encanta en realidad este término, porque cuando la gente piensa en radical, piensa en algo agresivo, violento, y para nada. Ponerse radicales significa, compañeros, ir a la raíz del problema, y es lo que tenemos que hacer hablando de la libertad de expresión. Diversas organizaciones de la sociedad civil llevamos años denunciando cómo en España se vulnera gravemente este derecho. También el Consejo de Europa y Naciones Unidas han pedido recientemente a España que revise su legislación ante algunos casos que han sido objeto de polémica en los últimos tiempos. Por ello, cabe preguntarse, ¿no tiene límites la libertad de expresión? ¿Qué dice el derecho internacional? ¿Por qué es tan importante en realidad defender la libertad de expresión? Bueno, pues como punto de partida, cabe recordar que expresarse sobre cuestiones de interés público es esencial para mantener un debate informado y dinámico en nuestra sociedad, y que las personas que se dedican al arte y a la música, sobre todo, desempeñan un papel crucial en cuestionar el status quo e inspirar el pensamiento crítico. Es por esto que el derecho a la libertad de expresión protege incluso mensajes y declaraciones que ofenden, claro, escandalizan o molestan. Si pensamos en los límites de la libertad de expresión, es ineludible acordarse de la famosa cita: detesto lo que piensas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Frase de la escritora británica Evelyn Beatrice Hall, extraída de su obra Los amigos de Voltaire, de 1906, y que se suele atribuir erróneamente al filósofo francés. Durante la Ilustración, Voltaire destacó por ser un crítico feroz de todo lo que consideraba equivocado, no dejando títere con cabeza en sus expresiones. No viene mal acordarnos de él y de esta cita en unos tiempos en los que el Estado español encierra, condena y juzga a titiriteros, activistas, periodistas, tuiteros y raperos, por no hablar de librepensadores y activistas políticos, por lo que expresan en redes sociales o las letras de una canción. España es Estado parte en varios tratados vinculantes que garantizan el derecho a la libertad de expresión, valga la ironía, es decir, el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas. Entre estos tratados figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el PIDCP, artículos 19 y 20, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 10, a los que España está adherida mal que le pese. También la Constitución española reconoce en su artículo 20 el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Sí, esto es muy significativo viendo cómo encierran a titiriteros o cómo ponen miles de multas por
opiniones en redes sociales, ¿verdad, Natalia? Por supuesto, Mario. Además es que tenemos que entender que el Estado español, visto esta información transmitida, tiene la obligación de respetar, proteger y promover estos derechos, además. ¿Cuáles son los límites, pues, de la libertad de expresión? El derecho internacional permite establecer unos límites al ejercicio de la libertad de expresión, si bien estas restricciones deben estar establecidas en la ley de un modo claro y accesible. Solo se pueden imponer para ciertos fines legítimos específicos, como puede ser el caso de la apología del odio o la protección de los derechos de otras personas. Deben ser manifiestamente necesarias, es decir, deben ser la medida menos intrusiva que alcance el fin perseguido y deben ser proporcionales. Todo esto es un poco complejo de comprender así, pero bueno, viene a ser que todo discurso que pueda ser considerado como intolerante por un sector de la población debe poder ser cuestionado, por supuesto, pero con medidas que no impliquen nunca la imposición de penas de cárcel. Existen otras herramientas, como las campañas de sensibilización y educación, impulsar espacios de debate y de diálogo donde se amplíe y profundice nuestro conocimiento de los derechos humanos, así como de sus límites, en cuanto puedan entrar en colisión con el ejercicio de otros derechos. Sin embargo, aplicando el texto actual del Código Penal, en España han sido condenados artistas y activistas por delito de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, a las instituciones del Estado y ofensa contra los sentimientos religiosos. Desde Amnistía Internacional señalan que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el enaltecimiento o la justificación del terrorismo, está definido de forma demasiado general e imprecisa, de tal modo que puede criminalizar un gran abanico de expresiones que no alcanzan el grado necesario para constituir una incitación directa a la violencia. Y claro, es que el problema que tenemos con esto de la punidad, de la libertad de expresión, es el doble rasero que se utiliza, ¿no?, en el Estado, que permite la conserva de determinados mensajes en beneficio del Estado, según el orden establecido, y aquí hago mención al arraigo cultural que desgraciadamente seguimos teniendo en este país, a nuestro ideario de frases típicas, como Dios manda, por Dios, como no sé, al final tenemos una moral cristiana apostólica romana muy inculcada, entonces cualquier tipo de expresión que pueda de alguna forma defender esto, aunque sea absolutamente ofensiva porque puede rozar esto la violencia moral, mental, social, cuando estamos defendiendo de cualquiera de las formas el fascismo, la opresión, la sumisión, esto sí que está permitido, pero sin embargo cuando nos expresamos precisamente en contra de estos pensamientos, entonces somos malos, malísimos, desobedientes, que debemos ser encerrados para que nadie nos pueda oír. En medios públicos ocurren cosas tan graves como que en medios públicos se pueda negar abiertamente y tranquilamente que Franco fuese un fascista, pero nos escandalizamos si decimos que un etarra puede llegar a ser una víctima, ¿no? Entonces esta mediatización de las ideas sociales desde un marco tan retrógrado y conservador está claro que nos limita en el desarrollo social y nos mantiene enquistados en un tejido fascista opresor, generado, tejido y bien sujeto por el sistema y por el Estado. Y además que cómo se demuestra, ¿no?, la deliberación y cómo se puede justificar un atentado a la seguridad cuando es todo tan abstracto, tan abierto y realmente no se puede sostener, ¿no? Entonces debemos plantearnos qué es lo que está pasando, qué es libertad de expresión y quiénes la tienen, por supuesto. Así es, Natalia. Con el objetivo de proteger la seguridad nacional, pues los estados pueden penalizar la incitación a cometer un delito de terrorismo, pero únicamente cuando uno se hace una declaración con la intención de animar deliberadamente a otras personas a cometer un delito reconocible, con una probabilidad razonable de que lo lleven a cabo y cuando exista una relación causal clara entre la declaración y el delito mismo. Nos oponemos a cualquier ley que prohíba insultar o faltar al respeto a los jefes de Estado, a la corona o a figuras públicas. Los jefes de Estado, por el hecho de ser figuras públicas, deben tolerar más críticas que la propia ciudadanía.
El uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión. De hecho, España ya ha sido condenada en 4 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sancionar penalmente los insultos a figuras públicas, y en 2 de ellas, en el caso de Toulats y Roura Capellera y en el caso de Otegi Mondragón, por aplicar el artículo de injurias a la corona. Lo mismo sucede con el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. La protección de conceptos abstractos o creencias religiosas no es un motivo para restringir la libertad de expresión. Ya sea en el caso de Pablo Hasél, que está en la cárcel por una condena que consideramos injusta y desproporcionada, el caso de César Strawberry, los miembros de la insurgencia, los titiriteros, Cassandra Vera o las participantes en la llamada procesión del Santo Chumino Rebelde, ¿verdad? Los motivos por los que fueron juzgados o condenados no rebasan los límites a la libertad de expresión, a la difusión de ideas que establece el derecho internacional. Hablamos también de la apología del odio. ¿Qué es la apología del odio? Bueno, todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión. Sin embargo, dicho derecho puede estar sujeto a ciertas restricciones para garantizar que no entra en conflicto con otros derechos, como por ejemplo el derecho a no sufrir discriminación. La estrategia de la ONU contra el discurso del odio pues resalta la preocupación de que en todo el mundo estamos presenciando una inquietante oleada de xenofobia, racismo e intolerancia. Los movimientos neonazis y a favor de la supremacía blanca están avanzando en lugares como Europa y Estados Unidos, y sobre todo en España, diría yo. Y el discurso público del nosotros contra ellos se está convirtiendo en muchos lugares del mundo en una arma para cosechar réditos políticos, con una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías, a inmigrantes, a refugiados o a las propias mujeres, ¿verdad? Esto lo estamos viendo continuamente aquí en España con ciertos partidos políticos que han surgido hace poco, pues que bueno, en su discurso llevan totalmente todo esto. Las normas internacionales de derechos humanos establecen que debe prohibirse toda expresión de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación directa a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra un grupo de personas vulnerables, lo que se suele conocer como apología del odio. Estas normas también establecen que este tipo de restricciones a la libertad de expresión no solo deben estar prescritas por la ley, sino que deben, sobre todo, ser necesarias y estrictamente proporcionales para contribuir al objetivo legítimo de erradicar la discriminación. La lucha contra la discriminación exige no solo describir con precisión las acciones u omisiones que se consideran discriminatorias y que constituyen delito, sino también que las autoridades les den una respuesta integral, con medidas orientadas a la educación en derechos humanos. Lamentablemente, esta respuesta sigue estando pendiente, tal y como ha denunciado el relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, formas de discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Esta es la canción de un viaje en tren, una expedición de alto nivel. Perdí mi destino en el camino, gané mi fe, encontré a Manuel, Rastafari de Jerez. Un cateto muy discreto que no le falta libro ni papel. Cuando le llega el hambre pinta todo lo que quiere comer. Va por los rincones de Tarifa, que el viento allí le da calor.
le vuelve loco hasta el corazón. Ole mi Manuel, nadie canta como él. Como le gusta él dar la respuesta sin querer. Dibuja tu sueño en el aire. Aturie, no mamazo, cantando su oración. Tiene un mapa en los pies. Se mira cuando duda de la vida. Siempre acaba bien todo lo que empieza. Y la gente le dice a Manuel: anda y camina derecho. Búscalo, no importa dónde esté. Nunca duerme bajo techo. Me enseñó la fuerza y el poder del arte de saber ganarle un pulso al tiempo. Ya está del estrecho. Rumbo por la cuneta una mañana lo querían llevar. Con el humo de su pipa dibujó un camino para escapar. Un paso de peatones por las nubes y así Manuel pudo volar sin carnet de identidad. Nadie lo puede coger porque su alma sabia nunca toca el suelo. Siempre acaba bien todo lo que empieza. Y la gente le dice a Manuel: ya anda, camina derecho. Búscalo, no importa dónde esté. Nunca duerme bajo techo. Me enseñó la fuerza y el poder, el arte de saber ganar un pulso a tiempo. Pirata del estrecho. El piragüilla si hace falta se lo cruza. Vamos ya, el chalequino colorado, el collar medio oxidado y el tobillo recortado y de metal muy mortal que me gasta el tío Manuel. 4 días nos pegamos desde el Pan Ben a Jerez. Busca que te busca. En el labio mi chusta por la calle Cruz y allí le vi por fin. Nos pegamos el festín de filéticos de pollo empanados con serrín. Anthony Quinn y el hombre de Boston se refresca de Pipervin dándole el tostón. Y exagerado como un patriarca barca sin remos y con la fe ganada, que ni en campos de Granada desterrada se sintió y vio el mañana. Agua clara, jorre secos, alegría en un espejo. La vida ya pasó para este pobre que de lejos ya no dica. Un pulso gana almica, limpia tiempo de perro. Rasta sucia y arena con sobita de puerros. El camino ya está hecho. Haji Pay de berberecho. Nunca duerme bajo techo. Fumando se parte el pecho. Te lo puedes encontrar en cualquier parte, búscalo porque es un rap. Bueno, seguimos en Radio Tiso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Pues continuamos hablando de la libertad de expresión y, bueno, cabe aquí inventar que el Estado español carece de un diagnóstico exhaustivo y actualizado de la discriminación que existe, en especial contra los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, como pueden ser las personas migrantes, que incluya un análisis sobre la eficacia de las medidas que se adoptan hasta el momento. España tampoco cuenta, pese a las recomendaciones del relator y de otros organismos internacionales, con una sólida legislación antidiscriminatoria que recoja las obligaciones internacionales de nuestro país en esta materia y ofrezca una protección efectiva a todas las víctimas de discriminación. A este respecto, el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio señala, en relación con la imposición de sanciones, que es esencial hacer una cuidadosa distinción entre formas de expresión que deberían constituir delito y formas de expresión que no deberían ser perseguidas penalmente, pero que podrían justificar una demanda civil, y otras formas de expresión que no deberían dar lugar a sanciones, pero que, en todo caso, suscitan preocupación en términos de tolerancia, civismo y respeto hacia las convicciones de terceros.
Por tanto, sin negar la debida protección a la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, las expresiones que, aun pudiendo ser ofensivas y causarles desasosiego, pero que no alcanzan los umbrales establecidos por el derecho internacional para ser prohibidas o perseguidas, podrían dar lugar a una demanda por la vía civil, pero no deben penalizarse. Como apuntábamos antes, el discurso que puede ser considerado como intolerante debe ser cuestionado con medidas alternativas a la imposición de sanciones penales o administrativas, tales como campañas de sensibilización, por ejemplo, o educación. En fin, que es necesaria la reforma del Código Penal para que se respete la libertad de expresión. Aún queda camino para que España deje de engrosar la lista de países que condenan a artistas o activistas por lo que dicen, cantan o escriben y alinear nuestra legislación a los estándares internacionales de derechos humanos. Resulta ya improrrogable reformar el Código Penal, derogando su artículo 578 y garantizar que ninguna de sus disposiciones viola las obligaciones de protección de los derechos humanos contraídas por España internacionalmente. De igual modo, es necesario garantizar que ninguna disposición del Código Penal, incluidos los artículos relativos a injurias a la corona y a las instituciones del Estado y ofensas a los sentimientos religiosos, penaliza expresiones que no son apología del odio. En junio de 2021, el Pleno del Congreso ha apoyado abrir la reforma del Código Penal para despenalizar estos delitos. Es hora ya de que el Parlamento nos dé una buena noticia y más pronto que tarde llegue a buen puerto. En definitiva, que poder expresarnos libremente es una necesidad ciudadana. El poder transmitir nuestros pensamientos, ideas y opiniones, siempre que no implique un delito de odio, debería ser aceptado. Desde Amnistía Internacional se lucha además para que esta reforma en el Código Penal español no sea un sueño, sino una realidad y quede garantizado este derecho fundamental. Efectivamente, compañero y amigo Mario. Para finalizar esta intervención y pasar al siguiente tema, no sin antes una reflexión de nuestra compañera Natalia, diremos que en filosofía lo abstracto es toda la representación que no corresponde a ningún dato sensorial o concepto, o lo que es lo mismo, lo que no se comprende o es difícil de comprender, pero en nuestro caso, en el caso de las leyes que hacen los gobiernos y la ley Mordaza, van a una raíz. Vamos a hablar de qué raíz y qué pretenden. En el caso del Estado y su control es lo que se utiliza, lo abstracto en sentido de programación y propagación social. Lo abstracto nos mantiene así distraídos, absortos y apáticos, anestesiados. Esa es una condición que no forma parte de la naturaleza. Nosotros hemos nacido para hacer cosas, para edificar un mundo nuevo, más solidario. Ellos nos mantienen en ese estado. Así se hacen con nosotros. Podemos muchas veces crear nuestras utopías y escribir un buen libro, pero tenemos que traerlas aquí, amigos y amigas y compañeras de Radio Tirso Libertaria. No alejarnos de la verdadera condición humana y de nuestro verdadero propósito y camino. Es nuestro sentido y nuestro papel. La ley Mordaza, por lo tanto, y todas las leyes van a la raíz del control social y mucho más lejos, a la raíz de nuestro poder de elección y nuestro propio pensamiento. Van a atar nuestra propia conciencia. Adelante, compañera Natalia. Gracias, Óscar. Y por ir un poco, te has centrado en estas leyes. A mí me gustaría hacer una reflexión un poquito más profunda, si cabe y si se puede, y si me das permiso. Sí, adelante. Porque claro, a mí lo que me preocupa hablando de libertad de expresión realmente es que en una sociedad en la que no se toleran las críticas, realmente nos debería preocupar mucho la construcción del tejido mental y social que tenemos, ¿no? Porque por supuesto que, o sea, no sé, a mí me ofende infinito, no sé, se me arruga el cerebro cuando escucho determinados comentarios, sobre todo esto de corte opresor fascista, por supuesto. Pero claro, realmente cuando piensas que es que al final todos podemos decir lo que se nos pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, lo que a mí me suscitan estas expresiones, estos pensamientos, es una profunda preocupación. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué pasa en las cabezas de las personas para que puedan llegar a este tipo de verbalizaciones, ¿no? Porque esto es lo que subyace a esto son unos profundos pensamientos de ignorancia que es tremendo, ¿no? Entonces, lejos de cuando escuchamos este tipo de discursos, que sin ser
literalmente discursos de odio, está clarísimo que tienen una intención de generación de odio social y de discriminación de minorías, lejos de resaltar una profunda ignorancia y pobreza de pensamiento, supone movilizaciones grupales reales de exclusión y de construcción de este odio, ¿no? Entonces, tenemos que mirar cómo revertimos esto, por qué realmente la gente se espanta tanto y por qué da tanto miedo un pensamiento crítico y, por supuesto, un pensamiento libertario, qué daño puede hacer a este tejido social, por supuesto, para el capital y para el sistema. Porque desde luego el hecho de que podamos manifestar esta necesidad de pensamiento y de lucha contra este tipo de ideología que destruye y que daña tantísimo a la sociedad, es que ya no estamos hablando de dañar minorías, es que esa discriminación implica un daño social directo muy fuerte. Entonces, bueno, vamos a luchar contra ello, vamos a pararnos a explicarle a esta gentuza cuando tiene este tipo de verbalizaciones qué implican y por qué, ¿no? ¿Qué significan para ellos? Si tiene algún sentido, porque lo más triste es que a veces ni siquiera saben lo que están diciendo, porque son discursos repetidos y ni siquiera están pensados. Entonces vamos a trabajar en esta construcción del tejido social crítico, inteligente, subversivo y, por supuesto, con ganas de avanzar y de enfocarnos en este ambiente libertario tan natural, tan bonito y tan necesario para poder desarrollarnos como sociedad. Efectivamente, Natalia, además es que tenemos un ejemplo muy claro, ¿verdad?, de esto que estás hablando, ¿no? Y sobre todo de la persecución del movimiento libertario. Hemos tenido noticia, ¿verdad?, esta pasada semana que desde luego no ha salido en ningún medio de comunicación, pero para eso está Radio Tirso Libertaria. Bueno, ha sido archivada la causa de la Operación Arca. Han pasado ya 3 años desde aquel 13 de mayo de 2019 en que se produjeron las detenciones de la Operación Arca. Aquella madrugada, 2 compañeras anarquistas fueron detenidas y trasladadas a la sede de la Brigada de Información de la Policía Nacional y posteriormente a la Audiencia Nacional, tras practicarse registros en sus casas y en el espacio anarquista La Emboscada. Después de pasar a disposición judicial salieron en libertad, pero la investigación seguía abierta. La policía tenía que analizar el contenido de sus móviles, ordenadores, libros, libretas, cuadernos y otros objetos incautados, diría yo de manera ilegal. Por aquel entonces no sabíamos de qué se les acusaba, ni siquiera conocíamos el nombre de la operación policial, pues la causa se encontraba bajo secreto. Los servicios de información de la Policía Nacional se limitaron a detenerlas bajo la genérica imputación de terrorismo y sabotajes, sin dar más explicaciones. Un juez de la Audiencia Nacional pretendió tomarles declaración a ciegas, a lo que se negaron, por supuesto, sin informar sobre los hechos investigados, ni qué pruebas existían, ni nada. Algunos meses después se alzó el secreto de sumario y se conoció que la operación antiterrorista se denominó Arca y se les acusaba de cometer sabotajes a cajeros, incendio de vehículos de seguridad privada, colocación de artefactos explosivos en sucursales bancarias, destrozos en inmobiliarias, etc. En la web de la campaña Quemando Arca, realizada por un grupo de apoyo a las 2 investigadas, se pueden ver las más de 40 acciones reivindicadas por anarquistas en Internet en los últimos 3 años en Madrid y se indican cuáles se estaban investigando dentro de la Operación Arca. La imputación de terrorismo se justificaba en base a que existe una ideología tras las acciones. La autoría de dichas acciones es desconocida, pero la policía siempre ha entendido que había anarquistas detrás y trató de atribuir su ejecución a las 2 investigadas. Y es que pintadas, sabotajes y pequeños incendios se considerarían mero vandalismo y simples daños si se trataran de una gamberrada apolítica. Pero claro, adquieren un cariz de gravedad extrema cuando existe una internacionalidad política detrás. No en vano, los delitos de terrorismo son los actos de violencia más graves regulados en el Código Penal español.
Mientras tanto, el capitalismo condena a miles de seres humanos a la pobreza y a la precariedad con sus desigualdades y miserias, y los estados provocan guerras impunemente, sin que eso se considere violencia. Lo estamos viendo en la actualidad. Son estas contradicciones las que visibilizaba la campaña de Quemando Arcas. Por fortuna, a finales del mes de junio, la web de Quemando Arcas hizo público que se había archivado la investigación judicial contra las dos compañeras. La conclusión del juez de la Audiencia Nacional es que, una vez concluida la investigación, que recordamos duró más de 3 años, la policía no tenía ninguna prueba de que las dos investigadas hubieran tenido alguna participación en los sabotajes que se les achacaba. Pero claro, han pasado 3 años con la presión. Es lo que expliqué antes, compañeros, pues de lo que me pasó a mí por el tema del rodear el Congreso. Bueno, la Operación Arca es una operación policial antiterrorista con un claro objetivo: reprimir nuevamente el anarquismo en Madrid. Explica un comunicado en Quemando Arcas. Esta vez se centró en 2 compañeras que fueron detenidas y puestas en libertad a la espera de juicio con medidas cautelares, acusadas de la realización de diferentes acciones contra bancos, inmobiliarias, empresas de seguridad, fuerzas del Estado, etc. Hace un tiempo hemos sabido que después de 3 largos años de incertidumbre el caso se ha archivado. Como en otras operaciones antiterroristas contra el anarquismo en el Estado español, se ha generado un relato policial difícil de sostener a nivel judicial, pero cuyo objetivo es reprimir y desmovilizar, y con el agravante de lo que hemos dicho de principio de veracidad que tiene la policía. O sea, si lo dice la policía ya es cierto. Bueno, pensamos que todo forma parte de la estrategia de infundir el miedo a aquellas personas que no se callan ni que agachan la cabeza, o aquellas que responden con rabia a su violencia, digamos, a la violencia del Estado. Estos 3 años han estado llenos de muchas y diferentes acciones y emociones, con diversos sentires para las personas que han vivido el proceso en primera persona y aquellas que las han estado acompañando. Sin embargo, si algo lo ha caracterizado es que hemos llegado hasta hoy y podemos decir que no tenemos miedo, que la lucha continúa, que aquello en lo que creemos y la amistad que nos une nos llevará sin remedio a la anarquía. La Operación Arca era la 7ª operación de este tipo desde el año 2014, tras haber pasado por las operaciones Facebook, Columna, Pandora, Pandora 2, AIZ y Piñata anteriormente. Y en estas 6 causas judiciales previas siempre se dieron una serie de patrones comunes. Se detuvo e investigó a anarquistas por el hecho de serlo, por usar comunicaciones seguras como correos encriptados, por hacer asambleas y por publicar comunicados en los que se manifestaban querer acabar con un sistema opresor. De las 5 operaciones, solo una de ellas, Columna, terminó con condena para alguien: las anarquistas chilenas Francisco Solar y Mónica Caballero, que fueron expulsadas de la Unión Europea tras pasar 3 años en prisión. El resto de casos se archivaron al comprobarse que no había nada contra ellas y que los informes policiales se acercaban más a obras literarias que a análisis concienzudos. Y exactamente lo mismo que ha ocurrido con la Operación Arca. Esto lo seguimos viendo, pues, por ejemplo, en televisión y en los medios todos los años con el tema de los ocupas, ¿verdad? No hay ningún problema real de ocupación en este país y, sin embargo, siguen metiendo publicidad de empresas anti-ocupas, siguen metiendo publicidad de empresas de seguridad y haciendo engañar a las personas que existe un problema cuando lo que existe es un negocio. La pena de todo esto, Mario, es que vemos esto en las calles, porque como bien dices, esto lógicamente lo
los medios de comunicación no lo difunden de ninguna de las formas por el peligro que puede suponer para el pensamiento crítico. Hay yo creo que es de unos dibujos, alerta, pensamiento crítico, esto no se puede permitir, ¿no? Entonces, qué pena y qué tristeza que haya, o sea, que la gente que se da cuenta y que es consciente de ese tipo de realidades no se plantee bajar el volumen de la sintonía de radio de fondo que tenemos de tanto fascismo permanente, tanta iglesia, tanta opresión, tanto como Dios manda, tanta normalidad, y nos planteemos, oye, que esta gente, ¿qué es lo que está trayendo a la calle? ¿Por qué esta lucha? Y que realmente la pensemos, porque en el momento en el que nos paremos a pensarla, es obvio que queremos estar todos en ella, ¿no? Entonces, bueno, a ver si poco a poco las conciencias van despertando a base de la difusión de estas realidades, y ya está, y esperemos que sirva, ¿no? Bueno, compañeros y compañeras, como habéis comprobado, en Radio Tirso Libertaria sí que tenemos algo que decir. Decir también que una herramienta de la política, aparte de la ley Mordaza, es lo que ellos no amordazan, y son los propios bulos que generan los políticos, sus publicistas, para que la sociedad se deteriore, y hace flacos a favor a nuestra propia sociedad. Recientemente se habló de un caso que fue juzgado por lo civil, que decían que los marroquíes, en este caso él habló en su bulo de marroquíes, si hubiera dicho los de la India, pues hablaríamos de gente de Bangladesh o de la India, y decía que los marroquíes están en Marruecos cobrando ayudas que se dan aquí en España y que viven muy bien. Vamos a ver, las ayudas que se dan en cada comunidad tienen un tiempo límite, pueden durar 6 meses, 1 año, hay que renovarlas y no duran más, y muchas de ellas solo se pueden cobrar una vez en la vida, lo que quiere decir que si cobraste el REMI lo puedes cobrar una sola vez en la vida, por ejemplo, ¿no? Como era el caso del Plan Prepara y muchas otras ayudas. No existen ayudas que se dan eternamente a marroquíes, eso genera mucho odio, no existen. También se dice que están todos por aquí, que nos están invadiendo y que están cobrando ayudas. Y la gente se lo cree, pues tampoco es verdad. Las ayudas que se dan a los extranjeros son el 5, el 15%, porque seguimos siendo muchos los ciudadanos de aquí, pero de todas maneras, ¿eso qué importa? ¿Qué importa? Las ayudas se dan a quien la necesita, da igual la raza, las ayudas no se dan por raza, se dan porque tienen que darse, y ellos tienen mucho dinero, así que todo lo que le podamos sacar es parte de lo que somos sus esclavos. Las ayudas hay que darlas porque el país avanza. Eso me recuerda a lo que dices de los bulos, me recuerda hace 10 o 15 años cuando había uno... Sí, que se dedicaba pues a cazar animales por ahí, ¿verdad? Y entonces había el discurso de que los inmigrantes estaban colapsando la sanidad y tal, y realmente el que colapsaba la sanidad era que cada 2 por 3 estaba cayendo, se estaba rompiendo huesos y cosas, y estaba todos los días en urgencias. Eso sí era colapsar. Compañeros, que no nos enteramos, que no reventará esto, no reventará. Por el fin del Estado y el capital y el sistema, por la construcción de una sociedad libertaria y justa y natural, salud y libertad. Y nueva conciencia. Bueno, compañeras, esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre la ley Mordaza. Oye, os esperamos la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria, que es el WhatsApp 692 720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Esto es Vive y Lucha, y nos vemos la próxima semana. ¡Salud, compañeras!